tal? Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión de esto. Recién empieza por la pantalla de C5N con un comienzo poco habitual en virtud de la programación en general, y es la continuidad informativa de uno de los temas del día, que es la excarcelación de Amado Boudou, que está aquí con nosotros y vamos a estar conversando con él a lo largo del programa. Darío Bani, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Iván Jagroski, buenas noches a todos y todas del otro lado. Vamos a hablar con Boudou de muchos temas, también de economía, y de economía les voy a dar el dato que maneja el gobierno, que no da y que va a cambiar el 2019, la economía al menos de 2019. Es muy importante ese dato. También vamos a hablar con uno de los consultores más importantes de la consultora Isonomía, Juan Germano, de esto, de la economía, de la imagen presidencial y de cómo se viene el año electoral que empieza en algunas semanas nomás. Isonomía es de esas consultoras que no se equivoca, y por eso no solamente vamos a hablar de las imágenes del oficialismo, sino también de la oposición. Y hablando de la misma, está uno de los gobernadores más importantes de la República Argentina aquí en los estudios C5N, que es Miguel Lifschitz, con quien vamos a estar conversando a propósito de este armado opositor. Los límites de Cristina para ese armado opositor. ¿Hay lugar para una tercera vía? ¿Qué mensaje tiene que tener esa tercera vía en caso de materializarse el año que viene? Y por supuesto el tema de la semana, el antes y después que ha dado la República Argentina después de la denuncia de las actrices, de Telma Farid concretamente, por violación contra Juan D'Artés. Estefanía Pozo, tal vez una de las personas que más viene haciendo por estos temas en el periodismo en general, el periodismo económico en particular, y por supuesto en su rol de conductora en Futurock, va a estar con nosotros dando detalles de lo que ocurrió y también algunas cuestiones bien particulares que hacen a esto, Darío. Y empezamos ya con la nota, con el ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou. Muchas gracias por quedarse, muchas gracias también al Gato por la previa de la nota. ¿Qué cambia con la excarcelación de Amado Boudou? No, la verdad que lo que necesitamos es que cambie la Argentina, así que en términos personales, yo la valoración es simplemente humana. A mí lo que me importa es en términos colectivos lo que esto significa, lo que puede significar, porque no hay que olvidarse que Milagro Sala está presa, Julio De Vido está preso, Ricardo Jaime está preso, hay empresarios que están presos, el caso de Fabián de Sousa, de Cristóbal López, de Lázaro Báez, de Ferreira, hay sindicalistas que están presos con prisión preventiva también. Entonces, esta Argentina que ha hecho una involución en tema de derechos descomunal, y ha hecho esa involución justamente para que haya un gobierno que arrase con la economía de los argentinos al mismo tiempo, porque usan toda esta persecución política para tapar las tropelías y lo que están haciendo en la economía argentina. Ahora, Amado, hay una cuestión que uno la ve, ya desde el punto de vista jurídico es difícil analizar su situación personal, digamos, en particular, pero que es esto de la entrada y salida, la entrada y salida, la entrada y salida a la cárcel, como si fuera la puerta giratoria, pero no desde el punto de vista que dicen el punitivismo, sino una cuestión casi desprolija hasta para los que se encuentran, y lo vamos a hablar después, no sobre este tema, sino en general, en lo que se llama el voto blando, viéndolo solamente como una cuestión electoral. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué son estas marchas y contramarchas en la causa judicial? Porque lo que hacen es forzar el sistema de administración de leyes, porque ya no podemos hablar del sistema de justicia, para perseguir un espacio político. Entonces parece que todo vale, y a veces aparecen algunos actores del sistema judicial para los cuales no todo vale, y bueno, entonces hay marchas y contramarchas, pero en el caso mío quizás es uno de los más violentos en este sentido, por la presión de los medios hegemónicos, y tal vez por un vuelto que hay. Argentina es el único país en el mundo que tuvo sistema privado de jubilaciones y volvió a un sistema estatal. En la década de los 90 se privatizaron 13 sistemas previsionales en el mundo, entre ellos el de Argentina. Fue conejillo de indias de la Universidad de Chicago, que obviamente no privatizaron ni el de Estados Unidos, ni el de Francia, ni el de Inglaterra, ni el de España, pero sí el de nuestros países. Y el único que logró tener un gobierno como el de Cristina Fernández de Kirchner capaz de revertir esa situación fue el argentino. Entonces yo creo que en parte estamos pagando eso, en parte, en mi caso particular, también lo que pasó durante el Ministerio de Economía, donde nosotros no somos duros con los que menos tienen y blandos con los que más tenían. Eso es este gobierno, ¿no? Que es muy duro con los asalariados, muy duro con los jubilados y muy blando con los que menos tienen. No debe haber caso en la historia del mundo que el Fondo Monetario haya echado a un presidente de un banco central por regalarle dólares a sus amigos, como pasó en el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Estando el presidente afuera,
el Fondo Monetario lo obligó a echar al presidente del Banco Central. Sí, muy claramente. ¿Por qué sucedió? Porque el presidente del Banco Central, el gobierno de Macri, le estaba regalando los dólares a los amigos de ese gobierno. Y era tal la fuga que dijeron, pará, nosotros te financiamos el desbarajuste que haces, pero esto ya pasa a todos los límites, ¿no? Sí, el enfrentamiento histórico entre el FMI y Wall Street, que había representantes y representantes en el gobierno del presidente. Pero quiero volver al tema judicial. Hay algo interesante cuando uno lee el fallo, la decisión de las juezas que tomaron la determinación, y lo que dicen es, nosotros no cambiamos nunca el criterio. E incluso abordan una situación tal vez incómoda para el progresismo, para alguien que intuitivamente podría estar más cerca de entender que la liberación de Vudú era la correcta, incluso habla de, a veces en delitos de lesa. Entonces, lo que cambió fueron los jueces que sí determinaron la prisión de Vudú, pero hay una cuestión jurídica, que es la que le importa a un porcentaje muy chico de la población, y una cuestión emocional y política, que es la que está más presente en los medios, que es la que pedía la detención de Vudú. ¿Cómo se equilibra lo que debe ser por el Código Penal de la Constitución con lo que se llama la conmoción social en derecho, digamos? ¿Cómo hacen los jueces para bancarse esa presión? Bueno, para eso son jueces, ¿no? Son jueces para llevar adelante los códigos y aplicar la ley de fondo. Pero bueno, estamos viendo que hay algunos jueces que parecen operadores de sistemas que están por fuera de la justicia. Ya se habla en los medios hegemónicos de los operadores de la justicia. Ya no es que a un secreto dicen, che, fulano es operador. Sale en los diarios de mayor tirada de la Argentina, se habla en los programas de televisión. Fulano es operador contra el juez, Perengano es operador contra el juez. Y esto pasa en el gobierno de Macri. Esto pasa hoy. Son funcionarios o amigos o parte del gobierno de Macri. Entonces, este es el Estado de Derecho totalmente destruido que hay a partir de la llegada de este gobierno, que usa estas cuestiones para pasar por encima toda la economía argentina, para quedarse con todo lo que puede en términos personales, no en términos del Estado. Entonces, hay que decir las cosas como son. Yo sé que conviene callarse la boca, quedarse calladito. Yo ya estuve 2 veces preso, no es nada lindo, no se lo deseo a nadie se lo deseo. Pero entre eso, asustarse, callarse, esconderse, salir corriendo, me parece que así como los jueces tienen que ser jueces para llevar adelante su función, los que hacemos política no lo podemos hacer para ubicarnos siempre en el lugar más cómodo, para ver cuándo hay un carguito o qué negocito político puedo hacer apoyando a fulano o mengano en tal o cual circunstancia. Uno hace política ¿Vos para... crees que hubo gente que hizo eso? Bueno, hay gente que permanentemente hace eso. Pasa de un espacio a otro, hoy ataca a fulano y mañana lo defiende como si fuera su mejor amigo, o viceversa, lo acompaña en todas las cuestiones y después lo ataca como si fuera el gran opositor. Eso lo estamos viendo en los diarios todos los días, ¿no? Es un despliegue del sistema político. ¿Por qué? Porque me parece que hay algunas personas que deciden hacer política para ocupar lugares. Y no necesariamente por un interés económico, puede ser por vanidad, puede ser para ejercer el poder, puede ser por muchas cuestiones, pero no para tener una visión del mundo y llevarla adelante. Por eso es que la política se desespera por las encuestas muchas veces. Yo en el kirchnerismo no vi a los líderes del kirchnerismo hacer eso. Nosotros tenemos una visión del mundo, tenemos una visión de la economía, una visión de las cosas sociales y la ponemos en práctica, con mayor o menor efectividad. Pero no hay que ir corriendo atrás de lo que la opinión publicada dice que tendría que ser, porque esa opinión publicada tiene algún interés económico atrás que está llevando adelante una acción que no tiene nada que ver con la política. Para vos el descreimiento de la sociedad en la justicia, ¿es solo de ahora, solo de estos años? No, yo creo que es muy anterior, pero creo que si me permitís entrar en este tema, es todo el sistema de vida de la sociedad. Mirá, en Europa, podríamos poner desde la llegada del neoliberalismo, del thatcherismo, le convencieron al sistema político que no había otra alternativa, como trata de hacer Macri acá. Es esto o nada, no hay plan B, no hay alternativa. Hay que ir al consenso de Washington, los banqueros tienen siempre razón, los trabajadores que se callen la boca y cobren cada vez menos, y los jubilados que vayan corriéndose de la escena. Ese es el consenso de Washington. Y esto dejó a Europa sin representación. ¿Por qué? Porque los partidos de derecha, está claro, tenían este programa, pero el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Laborista Inglés, el Partido Socialista Francés, empezaron a compartir este programa. Es decir, no, che, no se puede hacer política diciendo cosas que molesten a los banqueros. No, che, hay que ser moderado. No, che, hay que ser racional. Si ser racional
es aceptar que el 1% de la población mundial se lleve todo, un gran porcentaje se lleve un poquito, y la mayoría se lleve nada, yo no quiero ser racional, yo quiero ser utópico. Y Argentina en esta elección es eso lo que va a dirimir. En esta elección Argentina va a dirimir si la oposición va a venir a administrar el mismo cambalache que hace que muy poquitos se queden con todo y muchos no tengan nada y se queden con la ñata contra el vidrio, o va a haber un espacio político que realmente tenga impronta, vocación y conocimiento para cambiar las cosas. Eso es lo que está en juego el año que viene. Vos, cuando ya se habla del tema de su excarcelación, hablamos de las presiones a los jueces para las preventivas en general, no hablamos de la causa, porque hay una bruma alrededor de la causa Chicone. Con las últimas determinaciones que tomó el juez Lijo, procesamiento de Echegaray, el procesamiento del banquero Jorge Horacio Brito, a ambos le dio una puerta de salida, entiendo yo, cuando uno ve los considerandos. ¿Qué se puede decir de la causa Chicone si tuviera que resumir en qué consiste la causa y en qué estadio está el día de hoy? Yo creo que Chicone era una empresa que estaba a los tumbos, que estaba buscando un financiamiento, no un funcionario del gobierno, sino plata. Estaba buscando plata, necesitaba plata. Y avanzó en un camino con el señor Moneta. Fíjese que el juez Bertuzzi no nos dejó incorporar la pericia, no nos dejó hacer la pericia porque estaba muy apurado en hacer el juicio oral en términos de la elección. El juez Bertuzzi no le importaba nada, ni la verdad ni la justicia. Lo quería Vudú antes de la elección del año pasado y por eso apuró y no permitió hacer las pruebas. Empezó el juicio de una manera totalmente desprolija. Tal es así que en el último día dijo qué pruebas iban a aceptar y cuáles no. Fíjese, con una pericia en el último día del juicio ya no era claro que iba a decir que no se podía hacer. Bueno, la pericia se hizo, la mandó a hacer el juez Lijo y dijo que la plata la había puesto Moneta y que si lo había ayudado Brito era en términos personales. Así que era una cuestión que tiene que ver con ellos, no tiene que ver con Vudú, ni tiene nada que ver con nadie del gobierno. Entonces, lo que se usó es todo este montaje para perjudicarme a mí en mi imagen pública y en lo que yo tenía de consideración pública en esa época, una cuestión que claramente fue totalmente golpeada. No hay caso que haya habido tantas tapas de Clarín en contra mía, ni tantos periodistas de Clarín permanentemente ocupándose de un personaje que después decían que era un personaje irrelevante, que no importaba. Sin embargo, no hay uno que tenga tantos semáforos rojos como yo de Clarín, que está buenísimo, porque los semáforos rojos casi siempre son de extranjeros. En el gobierno kirchnerista los semáforos rojos eran de funcionarios kirchneristas. En el gobierno de Macri los semáforos rojos de Clarín son para personalidades extranjeras casi en un 70-75%. ¿Te imaginas un 2019 similar en términos judiciales, de idas y venidas? Yo creo que van a tratar de seguir utilizando la herramienta de parte de la administración de leyes para perjudicar al kirchnerismo. Creo que ya no se puede tapar el sol con la mano, ¿no? El gobierno de Macri es un fracaso descomunal en la variable que quieran medirlo. También en institucionalidad, porque el tema de las prisiones preventivas y de querer nombrar a los jueces de la Corte por decreto marca lo que es la institucionalidad del gobierno de Macri, ¿no? Sí, dicho lo de las prisiones preventivas por el titular del máximo tribunal, por Carlos Rosenkrantz, advertido ya con mucha gente presa, por supuesto, lo mismo Horacio Rosati y lo mismo dijo Germán Carlos Garabano, el ministro de Justicia de la Nación, que igualmente hubo un cambio ahí. Yo no sé si son las correlaciones de fuerza interna dentro del gobierno, que Garabano dijo hace un par de meses que había una arbitrariedad, un uso arbitrario de las prisiones preventivas, pero criticó la salida suya de la cárcel. ¿Puedo preguntar por la cárcel? ¿Por la vida interna? Sí, claro. De la cárcel, porque decía lo de Clarín. ¿Cómo es un día X preso? Bueno, depende mucho de cada preso, pero la idea es, en el caso mío, era tratar de no estar preso. Yo estaba encerrado en un lugar, pero nunca me sentí preso. Yo seguí estudiando, seguí estando en contacto con gente que a mí me interesaba estar en contacto, obviamente con mi familia, pero también con compañeras y compañeros. Y es muy importante, si me pregunta Iván, es una resignificación de la vida colectiva. Usted imagínese que en cualquier mesa de familia, papá, mamá, 2, 3 hijos, hay discusiones, hay diferentes puntos de vista, hasta puede haber peleas. Acá son 15 personas grandes que de un día para otro son implantadas a vivir 24 horas juntos. Y ¿Es en como un ese lugar sentido, grande en el que están todos juntos, o no? es un lugar de
30 por 8 promedio o 35 por 8, ese es el espacio que se comparte, donde está la cocina, el horno, la heladera, las 2 mesas, y después en una pared las 15 celdas de 4 por 2,5 más o menos. ¿Que ahí solo se duerme o se está buena parte del ¿En la día? celda? Sí. En la celda te encierran de 12 a 8. ¿Estamos hablando de la noche? Sí, de 12 de la noche a 8 de la mañana. Y de 7 de la noche a 8 de la noche. Por eso a veces no podíamos ver el gozo. Algunas partes del programa, por ejemplo, la columna de Víctor Hugo no la podíamos ver nunca. Voy a preguntar algo que en este caso yo escuchaba cuando salía de la cárcel, que se baja del auto, habla. Diría que la cárcel, el sistema penitenciario, esto me parece importante porque salen con muchas más posibilidades que cuando uno va a la cárcel a ver a los presos comunes, en general son hombres y mujeres, jóvenes y pobres, en líneas generales. ¿Y la cárcel está hecha para que la gente se reinserte en la sociedad? No. No. Y yo diría que no es un tema del servicio penitenciario, sino es un tema del de Estado, toda la política, claro. Y por ende del Estado. El servicio penitenciario funciona en normas que están escritas y funciona profesionalmente, con los problemas de recursos que tienen muchos sectores de la administración pública y con las dificultades que tienen más en este gobierno, ¿no? Imagínense, no quiero saber lo que deben ser los recortes en esas áreas. Pero tiene que ver con cómo uno se imagina que una sociedad se debe organizar. Y me parece el tema de las familias son más estigmatizadas, sufren y tienen una pena peor que los detenidos. El esfuerzo que hacen las familias, en nuestro caso vemos a las mujeres, pero imagino que debe ser igual cuando son las mujeres las que están detenidas y los varones los que tienen que hacer el esfuerzo. Sin duda las mujeres siempre le ponen más garra a las cosas de la vida. El esfuerzo que hacen para sostener la familia, para sostener, no digo económico, sino emocional, de acompañamiento, me parece que es una cosa que merece el respeto y el saludo de toda la sociedad argentina, muy por el contrario una estigmatización, porque uno se imagina lo que es un chiquito yendo al colegio de una persona que está detenida, y sin duda no debe ser muy fácil, y no veo al Estado acompañando esas situaciones. Entonces, hablar de reinserción parece algo bastante ridículo, ¿no? Ahora, uno ve que el sistema penitenciario, por ejemplo, en el tema de educación, hace un esfuerzo, con suerte diversa, pero trata de ir en ese sentido. Creo que no es un tema del servicio penitenciario, sino es del Estado, de la política en general. Y en esto, si me permite, yo le quería mandar un gran agradecimiento a todas las compañeras y compañeras, amigos y amigos que se acercaron en todo este tiempo, porque es muy difícil llegar, someterse a los controles, ingresar, así que yo de todo corazón es algo que uno nunca se va a olvidar. Esto que decías del diálogo intrafamiliar y recién que hablabas de tus compañeros, tus compañeras, ¿pensás que la oposición en general está para ese diálogo? Así en términos más abiertos, más amplios. ¿La oposición? Sí, la oposición en general, el peronismo. Yo creo que es una etapa en la cual es muy importante organizarse alrededor de ideas y plantear un programa opositor, que se podrá dirimir en una interna o no. No sería bueno que sea un rejunte. Si va a haber mucha juntada, que hace una interna para que se pueda evaluar el peso relativo de cada sector en esa situación, ¿no? Sobre todo en lo territorial. Hay concejales que hacen, cuando digo concejales, es justo difícil porque la E del inclusivo le va, ¿no? Pero concejalas y concejales, todos ellos que hacen un gran esfuerzo territorial, y no está bueno que cuando llegue el momento de las listas un acuerdo pase por encima de ese esfuerzo. Claramente se puede resolver con internas en cada uno de los lugares, pero me parece que la inteligencia va a estar en amalgamar todo esto, y lo único importante es el sentido. Rematando lo anterior, en Europa dejaron a la sociedad sin alternativa. El sistema político dejó a la sociedad sin alternativa en Europa. Que en Argentina no pase lo mismo. Y para que no pase lo mismo, tiene que ser claro el sentido opositor. Tiene que ser claro el sentido qué va a pasar con los servicios públicos, qué va a pasar con las tarifas. Las tarifas van a ser una variable de rentabilidad de un empresario extranjero, o van a ser una variable estratégica de desarrollo de Argentina, porque no solo tiene que ver con la vida de las familias, sino también con los empresarios que no pueden financiar la actividad de sus negocios. Vudú, nos quedan 30 segundos. ¿Qué es lo primero que hizo hoy cuando salió de la cárcel? Y bueno, me subí al auto y me agarraron los periodistas, bajé a hablar con del ellos. Reportaje, después de que habló con Víctor Hugo. Llegué a mi casa, me cambié y me vine para acá. ¿Quién estaba en su casa?
No, en mi casa en este momento no había nadie, así que me vine derecho por acá. Está en viaje. Mi mujer y mis hijos están volviendo a la Argentina hoy. Me imagino que se lo dirá cuando los vea, pero si tiene que decir algo para que quede grabado. Ya lo tienen grabado, de antes de ir preso. Gracias por haber estado acá, Gracias. de verdad. Amado Vudú, en vivo, en Esto Recién Empieza. Vamos a seguir con este tema seguramente porque va a haber más novedades desde el punto de vista judicial. Pero ahora nos vamos a uno de los temas de la semana y del año seguramente. Un punto de inflexión que fue la denuncia de violación contra Juan D'Artés. Ya dijimos que estaba con nosotros Estefanía Pozo, le agradecemos formalmente por estar, muchas gracias. Por tocar el tema, digamos, ¿no? ¿Qué tema? Necesitamos tocarlo además de una manera profesional, que parece que es una palabra que se usa mucho y se ejerce poco. ¿Con qué vamos a arrancar? Porque ella escribió, Telma, una serie de tweets, ¿verdad? Vamos a arrancar con lo último, que es que ella volvió a hablar después de la conferencia de prensa que dio ayer, rodeada de las actrices más importantes, más famosas de la Argentina. Hizo una serie de posteos en la red social Twitter que fue bastante largo y abarcativo de todo lo que fue pasando en estas últimas horas. Lo primero que puso, y así abre la serie de posteos: gracias, no me alcanza, vamos a tener que inventar una palabra para dimensionar lo que siento con lo que está sucediendo. Por ahora les digo gracias por escuchar, por creer y sobre todo por seguir haciendo ruido. Obviamente lo que vimos desde ayer es una fijación completa de la agenda periodística, de las conversaciones en las redes sociales, en la casa, en todos lados sobre lo que denunció Telma por el nivel de contundencia de su relato, ¿no? Vamos a ver todos los tweets de El Telma, siguiente. porque para la gente que no lo sabe, abro hilo, por ahí gente grande viendo el programa, es una serie de tweets concatenados, publicaciones en Twitter concatenados, que vamos a ver 3 de los que publicó Telma. Esto, lo que rebotó en todos lados es, tardé mucho tiempo en asumir que me habían violado, pero para mí la clave del posteo que está haciendo ella para hablar responsablemente sobre las cosas es: tenés que sacarte 1000 capas de miedo a que no tener más trabajo, a que te vean como algo roto, a que te rompan, a verte como una mujer de segunda mano, como una víctima, como una traumada, que te marquen como pobrecita, como mentirosa, que te marquen más. Bueno, esto forma parte de la explicación de por qué es tan difícil salir a hablar, que después lo vamos a hablar más en profundidad cuando veamos los datos, los números, la sistematicidad de esta situación. Y el último, que esto a mí me parece realmente muy importante y que es fundamental acá, el rol que tuvo Luciana Pecker, la periodista feminista, Sabrina Cartabria, que es la abogada de ella también, todas sus compañeras actrices, el resto del movimiento feminista de la Argentina, que sabemos que es un movimiento fuerte, poderoso y que construye políticamente alianzas muy fuertes. Ojalá te ayude si te está pasando algo parecido, ojalá te haga preguntarte si alguna vez te dijeron no pero insististe, ojalá no le pase a nadie más. Acá es muy importante algo que abrió Calu Rivero, por eso hay que reivindicarla muchísimo: hablar salva. Es muy importante esto. No, hay un ejercicio de coraje del movimiento de mujeres en general, pero en el caso de Calu Rivero en particular, porque yo ojalá me acordara quiénes fueron punto por punto, pero fue bastante extendido el manto de sospecha que se puso sobre la declaración en ese Mira, te momento de Calu puedo Rivero. nombrar Facundo Cernadas, que hoy salió a pedirle perdón públicamente. Segundo. Segundo Cernadas. Sí. Facundo Arana, esto es Gerardo Romano, el propio Sebastián Quique Estebanés. Sebastián Estebanés, este es el que le salió a pedir disculpas también. Mirta Legrand sentó a Juan D'Artés en su mesa diciendo que Esa fue era una campaña para lavarle la directamente cara. Sí, sí. Adrián Suar, que además lo sostuvo en el cargo en una tira adolescente, ¿no? Bueno, todas estas personas que hay que ver de qué manera salen ahora. Salió Mariano Martínez también a decir, todos reculando en chancletas, diciéndole, Calu, perdón, nos habíamos equivocado, ahora sí te creemos. La pregunta es, ¿cuánto necesitas
escuchar? ¿Qué nivel de detalle necesitas escuchar para creerle a una mujer violentada? ¿Qué tenemos? Tenemos que justamente la pregunta más importante, además de esta que yo te decía, ¿cuánto necesita escuchar? Sacar de la conciencia social que los violadores son monstruos. No son monstruos. Bueno, hoy decíamos exactamente eso cuando vino Marina Glesser acá, a la tarde al noticiero, que era, si encapsulás en el concepto de monstruo o de lobo solitario lo que ocurrió acá, Sí. estás obviando el problema de fondo. Exactamente. Y acá hay números al problema de fondo. Viste que yo siempre... INDEC. Si hay Ah, algo que me obsesiona es busquemos estadísticas, porque información a veces falta, es escueta. Hacemos muchos reclamos para que desagreguen más las estadísticas por género, todo, pero hay algunos datos que podemos buscar. Hay una encuesta, un registro en realidad, se llama Registro Único de Casos de Violencia contra la Mujer, en el cual el INDEC hace un trabajo inmenso de unificación de todos los registros que existen en la Argentina con casos de violencia. Fuentes policiales, centros de salud, la justicia. Todos esos casos que están desperdigados, el INDEC trabaja estadísticamente para buscar cuáles son la cantidad de casos de violencia. Obviamente que es un registro inacabado porque se subregistra, es decir, cuánta cantidad de gente registra efectivamente un caso de violencia. Bueno, entre 2013 y 2017, que es lo que habla el registro, se registraron en general 260.000 casos, más o menos. El 7,9%, es decir, el 8% de todos los casos registrados de violencia son agresiones sexuales. Son 4.110 en estos 5 años, 11 por día. ¿Sabes qué significa esto? Que hoy en la Argentina se registran estadísticamente un caso de violencia sexual cada 2 horas. ¿A vos te parece que esto es el accionar de un monstruo aislado en la sociedad? Mientras vamos al siguiente material, cuando es violencia sexual, ¿a qué se le llama concretamente violencia sexual? Por supuesto violación, ¿no? Pero digo... Sí, violencia sexual y todas las agresiones sexuales que puedan haber relacionadas a la integridad sexual de una persona. Acoso, abuso y demás. Pero los casos, decíamos, son más, porque fíjate, hay otra encuesta, esta era el registro, acá es una encuesta nacional de victimización, a donde hay un montón de datos sobre todo tipo de delitos que se cometen en la Argentina, que padecen las personas y es contra la persona y contra la integridad de un hogar y demás. Esta encuesta, el 87,4% de los casos de las ofensas sexuales no se denuncian en la Argentina. Y estamos hablando de que en la Argentina una denuncia se asienta o un caso se asienta cada 2 horas. Imagínate lo que sería, en este caso, si se registraran además el 87% del restante de los casos. Solo el 33% de las personas confían en los jueces. En esta misma encuesta, ¿no? Sí, sí, el descrimiento de la justicia es moneda corriente en la Argentina en general. Y además es parte de lo que decía Telma en su hilo de Twitter, particularmente, que tiene que ver con la dificultad que es romper con esta noción de que la violación es algo tremendo que te pasa. Sí, puede ser algo muy totalizante, es muy difícil, pero no es la única manera de verlo, ¿no? Y además, obviamente, que te creen. La última placa, la respuesta para mí de todo, porque acá vamos a empezar a ver, como siempre sucede, la demagogia punitiva. Viene alguien y dice, bueno, marche preso, Hay que ¿no? aumentar las penas, claro. Marche preso. No. La respuesta no está en el sistema penal. El Código Penal llega tarde. A una mujer ya la violaron y está bien, una cosa es la pena, pero hay que ver de qué manera socialmente se responde. Por eso fue tan importante la respuesta colectiva ayer, porque fue una frente al mirá cómo me pones, que es la frase que usaba D'Artés. Replicada. Mirá cómo nos ponemos, y en el cómo nos ponemos hay una organización colectiva y un apoyo frente a una situación particular de la dificultad de romper el silencio. Educación sexual integral, 103 millones de pesos para el año que viene, 4,2 millones en todo un año para cada una de las provincias. ¿A usted esto te parece suficiente? Decime antes, yo no sé, Tefi, ¿qué dice más 370%? Esto es el saldo del debate por el aborto legal. La educación sexual integral tuvo un aumento de presupuesto, esto es para el año que viene, este es en el proyecto, de 370% por lo que significó el corrimiento del aborto, ¿no? Sí, Del claro, debate por el aborto y la necesidad de educación sexual. Pero mirá lo que es, son 4,2 millones por provincia en todo el año. Esto es lo que le destina el gobierno Mauricio Macri hoy a la educación sexual en la Argentina. Estefi, gracias, como siempre. Muchas gracias. Darío Gaño. No queremos
lleguemos a hacer más pronósticos. O sea, la economía claramente tuvo un desanclaje de las variables macro muy grave y hoy estamos en un proceso de estabilizar la economía, bajando la inflación, y eso naturalmente va a tender a poner en marcha la economía, donde ya hay sectores que marcan una mejora. Todos los sectores de exportación, las exportaciones están creciendo a más del 15%, hay sectores que a más del 20%, eso es algo muy bueno. No hacemos más pronósticos, dijo Mauricio Macri, y en parte es porque algunos de los datos que tiene el gobierno con respecto a 2019 pueden cambiar por completo la economía del año electoral. Algunos de los datos que tienen pero que todavía no dicen, porque claro, como dijo Macri, son pronósticos, y sobre todo el que les vamos a mostrar acá tiene que ver con lo que dijo el presidente en esa conferencia de prensa, que son las exportaciones. Es un dato clave porque ahí vienen los dólares, de ahí vienen los ingresos que se necesita la economía en el año electoral. ¿Qué es lo que maneja hoy tanto el Ministerio de Hacienda como el Ministerio de Producción? Que las exportaciones van a crecer en este número, entre el 6,5 y el 7%, pero el 20,9% es lo que dice el presupuesto. El gobierno proyectó para 2019 un 20,9% de aumento de las exportaciones, pero como les decía, el dato posta, el dato que manejan adentro de las oficinas de esos ministerios, los economistas del oficialismo, son entre un 6,5 y un 7%. Esto cambia todo, porque es básicamente si vos planteás toda tu economía para un año en base a unos ingresos, a un sueldo de tu trabajo o de, por ejemplo, si tenés una casa y la alquilás, bueno, esto es mucho menos de la mitad. Por eso puede llegar a cambiar por completo la economía, y sobre todo teniendo en cuenta lo que puede ser el pago de intereses y lo que va a estar respecto al resto de las variables. ¿Qué otras variables? Miremos, porque así cambia por completo, porque es el insumo principal. Hasta la inflación puede cambiar. Fíjense, el funcionario González Fraga desoyó a Mauricio Macri y pronosticó cuánto va a ser para él la inflación. Dijo que va a estar más cerca del 20% que del 30%. Ese es un dato que también que tampoco manejan adentro del gobierno. Manejan que va a ser más cerca del 30 que del 20. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque si ahora salen a decir eso, va a cambiar todo como cambió el año pasado. Les decía, miremos las variables presupuestadas por el gobierno y cómo puede cambiar si las exportaciones crecen menos de la mitad de lo estimado. El PBI va a cambiar un montón. El gobierno por ahora dice que va a caer un 0,5%, no como el FMI o la OCDE, que es el organismo al cual quiere entrar el gobierno. Dicen que va a entrar, que el gobierno quiere que entre a Argentina, ¿no? Dice que la economía va a caer entre un 1,6 y un 1,9%. Pero fíjense lo que estima OSEP con esta magra suba de las exportaciones. Así el PBI subiría apenas, caería 3%, caería mucho más de lo que pronostica el gobierno. Y las otras variables también van a ser tocadas porque es el crecimiento principal que espera para 2019 el Ejecutivo. Así que todas estas proyecciones que puso el gobierno en el presupuesto van a ser modificadas en caso de que pase eso, en caso de que lo que le dicen los propios economistas a Mauricio Macri. Fíjense, consumo privado va a caer el consumo público, va a caer la inversión un montón, a diferencia de lo que decía, por ejemplo, Sebastián Galiani, el secretario de Hacienda, que decía que iba a crecer, y van a apenas subir las importaciones. Ese dato, el que les acabo de dar, puede cambiar por completo la economía del año electoral. Siempre hemos sido aquí muy críticos de las consultoras hace mucho tiempo, hasta que se empezaron a ver algunas, empezaron a conocer materiales, datos sobre algunas que empezaban a vislumbrar, fundamentalmente del año 2015, aciertos en esos sondeos, en esas apreciaciones. Una de ellas es Isonomía. Juan Germano es su director y está aquí con nosotros. Gracias por venir, buenas noches. Por favor, gracias por la invitación. Juan, arranquemos por una cuestión que si fuera el sector corporativo diría un FODA, no tanto, ¿no? Pero sí las debilidades y las fortalezas, en este caso del oficialismo, en virtud de lo que decía Darío, de lo que puede ser un clivaje economía versus, me imagino, o inseguridad o corrupción. Sí, a ver, la verdad que el año 2018 fue un año donde el tema excluyente fue el tema económico, donde el año 2018 fue el año donde el gobierno más sufrió en términos de aprobación de gestión, en términos de credibilidad, fue golpeado
en diversos ejes. Tuvo una buena noticia que fue toda esa caída que se dio desde noviembre del año pasado hasta, te diría, hasta hace unos 2 o 3 meses. La verdad que no fue aprovechada por nadie. O sea, ahí hay un vacío muy importante que creo que toda la clase dirigente tiene que tomar nota. Cayó mucho Macri y no lo capitalizó ningún opositor. Exactamente. Básicamente se sostuvo Cristina y el resto de los opositores intermedios también sufrieron caídas, tal vez no tan profundas como la del gobierno, pero caídas al fin. Entonces ahí hay un lugar. Claro, el año 2019 es, vos lo planteabas, Iván, desde dónde hacen eje o hacen pie. Lo que se quebró en Argentina en el 2018 es el paraguas que a Macri le permitió explicarse durante casi 3 años. ¿Qué fue? Un argentino que entendía que el presente era regular, pero que el futuro iba a ser bueno. Ese presente dejó de ser regular y pasó a ser malo, y el futuro dejó de ser promisorio y bueno y pasó a ser dudoso. Ese es el paraguas que se rompió. Desde ahí todos tienen que empezar a construir, digamos, hasta su propio relato. No es fácil, no es claro. Y sobre todo porque no hay nadie del arco opositor, pero inclusive también del gobierno, que tenga hasta el momento un buen discurso para ir a buscar y convencer, no al propio, al que tiene que ir a buscar, no al electorado duro propio que ya está convencido, no al electorado de Macri que lo votó, que lo elige y lo soporta y lo apoya con el dólar a 20 o a 40, y no el electorado de Cristina que le apoya pre-cuadernos, post-cuadernos, pre-López o post-López. Digo, el desafío de la política es ir a buscar otras cosas. Ese supongo que hablarás de un tercio, como decías vos, el blando antes. No habla de exportaciones, en su bolsillo no habla de la variable consumo público y demás. ¿De qué otras cosas mira a la hora de hablar de economía, no? A ver, el tema número 1 tiene que ver con, por supuesto, la inflación. Hay un tema que creo que es el tema a seguir durante el año 2019, porque es un tema que tiene la fuerza suficiente para meterse en la mesa de todos los argentinos y tal vez quebrar o doblar los mandatos electorales, esto que se juega en las elecciones, que tiene que ver con la desocupación. Digo, esa es la variable para mí que hay que seguir, porque increíblemente en Argentina, desde hace años, nos acostumbramos a vivir con inflación. Con esto no quiero decir, por favor, que no se entienda mal, que la inflación no importa en una elección. Para nada, tiene mucha influencia y a todos nos molesta. Pero seamos realistas, todos hace mucho que, enojados o no, convivimos con la inflación. La típica inflación argentina, año par, la inflación sube, año impar, la inflación baja. O sea, la dinámica en la cual estamos un poco atrapados. La cuestión de la desocupación, la cuestión del temor a perder el empleo puede ser un factor a seguir, porque ahí sí puede mover los cimientos de los espacios, ¿no? Siempre tengo una duda que es, ¿qué hace a un kirchnerista gustar de Cristina pre-cuadernos o post-cuadernos, pre-López o post-López? ¿Y qué hace a un macrista gustar de Macri con el programa económico sufriendo como está sufriendo? Yo no tiene que ver, es buena la pregunta, creo que tiene que ver con las identidades, ¿no? Digamos, desde dónde los espacios fueron creyendo y creciendo en función de estas propias identidades, y también siendo contrarios a ver, hay una parte importante de quién es Cristina y una parte importante de quién es Macri en términos de opinión pública que se explica por el otro. No hay vuelta, digo, uno veía muy claro cómo en 2013 el elector más antikirchnerista entendió que Massa era una respuesta y no lo fue 2 años después, y lo fue Macri en 2015 y en 2017. Hay algo de ese juego que los dos tienen identidad y se explican. Por fuera de eso, a vos te queda una identidad de Cristina que está mucho más asociada a, digamos, los sectores más populares, digo, que también con Cristina sufrieron la inflación, como la sufren ahora, pero hay una cuestión identitaria de cercanía, que el gobierno le cuesta mucho más. Y también tiene Macri una cuestión más basada también en clase media, con un electorado más institucionalista, y hay algo de la identidad de Macri, por ejemplo, en temas puntuales, que lo hace fuerte con su público. La pelea contra el narcotráfico, la pelea contra la seguridad, digo, después puede ser, y habrá que ver los números concretos, si esa pelea es realmente Pero ese tema llega. Pero la percepción existe. Eso explica también los votantes duros, ¿no? Claro. Juan, la última, sé que no vas a querer decir este favorito, el otro favorito, etcétera. Así que te la hago un poco más amplia. ¿Quiénes van a ser los actores
del año que viene en la política nacional, suponiendo que jueguen todos, ¿no? No podemos anticipar si alguno se va a bajar o no. Mira, yo te diría, los actores más importantes van a ser los que le puedan dar matices a los colores partidarios más duros. Quiero decir, por supuesto Macri y Cristina van a ser, todo parece indicar que van a ser candidatos, van a ser referentes. Ahora, para que Cambiemos pueda crecer o para que Cristina pueda crecer, va a necesitar actores que estén cercanos, pero que no sean lo mismo. Que le otorguen matiz a un espacio que ya tiene su núcleo duro consolidado. Digo, esa va a ser un poco la clave. Porque si vos tenés un espacio que es monocolor, que lo único que hace es reforzar lo que ya tiene, no le va a alcanzar. Y las elecciones en Argentina se ganan con los votos prestados, no con los propios. Se ganan con los votos que llegan a último momento y son los que ven la política distinto a cómo lo ven los propios. Claro. Digo, el que encuentre los matices me parece que es el que tiene más potencialidades de crecer. Juan, gracias por haber venido. Hacemos una pausa muy breve, ya regresamos.